Hola, ¿qué tal están? Feliz mañana, bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racevic Bertrán ya en la compañía de Frederick Goodman. Solo vamos a conectar acá la transmisión para hacerla pública. Vamos a editar privacidad y colocarla pública para que cualquiera pueda compartir, comentar, etcétera. Muy bien. Bueno, estamos bien, perfecto. Regresamos entonces. Hoy sí, vamos a saludar al señor Goodman. ¿Cómo está, don Goodman? Bienvenido a Veo Ocultas. Hello, ¿todo bien? Estoy aquí Hello. compartiendo también la transmisión en mi canal y quiero compartirlo, a ver, en el otro Facebook, pero ahora salió un formato nuevo de Facebook y no me ubico. ¿Cuál formato nuevo? Bueno, a lo mejor a ti no te sale, pero a mí me acaba de salir ahora mismo un formato que todavía no lo reconozco. Ah, estás vacilando, ¿verdad? Muy bien, temprano. No sé a qué te refieres con formato nuevo, no. No, le das, por ejemplo, a share, a compartir en el Facebook y normalmente te sale una casillita, casi siempre lo mismo. Ahora me sale de otra manera, entonces aquí sí que no sé cómo compartir en el Facebook. Bueno, ahí está, ya veo que estás compartiendo. Bueno, vamos a arrancar entonces este programa del día de hoy. Voy a colocar también el título. Ahí está. Bueno, ya lo había colocado, perdón. Le he colocado el deshacimiento del ego. ¿Quién somos? Y es que en la semana pasada, pues nos encontramos en un atolladero tratando de definir cosas. Por eso desde el principio le planteaba a Frederick qué es eso o desde qué concepto o definición de concepto vamos a tratar lo que conocemos como ego. Y bueno, eso se ha venido definiendo. Pero el problema está cuando quisimos hablar ciertos aspectos y entrar en lo que compete a la corrección o plenamente al tema del deshacimiento del ego y poder identificar qué es eso que tenemos que trabajar o deshacer, etcétera, pues entrábamos en una especie de nebulosa por tratar de definir conceptos como el qué es lo que exactamente somos. Porque en este mundo tenemos tanta nubosidad en entender ciertas cosas y el daño que ha hecho la ignorancia, la estrategia de la oscuridad también, de esconder, de que nosotros no seamos capaces de llegar a definiciones más claras de las cosas, utilizando las palabras y en muchos casos deformándolas. También en algunos otros casos la misma pobreza de vocabulario de algunos de los lenguajes y la ignorancia como tal no nos permiten entender ciertas cosas. Entonces nos encontramos en nebulosas donde algunos hablan de que, pues, como decía yo la semana pasada, el alma es el asiento de las emociones, la voluntad, sí, donde se lleva la batalla de los pensamientos. Entonces, bueno, dice, pero eso es la mente, ¿no? Pero entonces a otros definen que la mente, eso ya le dan otra definición. Otros dicen que alma y espíritu es lo mismo, que son como sinónimos. Otros hablan que, pues, lo que somos es la esencia, el verdadero yo es la esencia, pero entonces dicen, no, es que la verdadera esencia es el espíritu y una de las definiciones de espíritu también es esencia, pero cuando hablábamos la semana pasada de algunas derivaciones de la conformación desde dónde venimos y qué es lo que somos y los diferentes, llamémoslo así, vehículos que vamos teniendo, por darle alguna definición, es donde empieza la cuestión. Porque el problema que tenemos en esencia es que en este mundo de la materia, y ha sido una de las grandes discusiones y donde también radica mucho del pensamiento ateo, es en decir que realmente lo que somos es materia, ¿sí? Que simple y sencillamente el cerebro es una función mecánica, una función meramente informativa de cruce, de juego de información, pero ni siquiera desde el punto de vista, por decirlo de alguna manera, ¿qué palabra puedo usar? Eh, en la estructura como tal del juego informático,
entendiendo que detrás de todo eso programado, hay una mente programando, que detrás de la estructura informática de lo que se lleva a cabo en la mente, detrás de eso hay otras cosas que tampoco vemos. Entonces, todo se reduce al concepto de materia como tal. Entonces, por eso el pensamiento ateo es que cuando morimos, simplemente es como un sistema operativo, ¿no? Pa, se apagó la computadora y listo, no hay más. No hay más. Ahí llegó todo. Sin embargo, entonces ya entran los conceptos filosóficos y religiosos o espirituales de espíritu, alma, mente, etcétera, para que nosotros entendamos que realmente hay más y entonces ya vienen definiciones o conceptos más elaborados de los diferentes cuerpos que tenemos. Y como decía, ¿no? Ya estructuras como conciencia, pero que algunos siguen asociando espíritu, pero espíritu también significa otras cosas. Entonces, es por ahí donde tenemos uno de los grandes atolladeros. Y la intención de esta primera parte sería, o el objetivo de este programa, sería poder llegar a una idea muy sustancial para nuestra comprensión de esta experiencia, realmente definir quiénes somos y qué es todo lo que nos acompaña. Porque si a cada nivel, como platicábamos la semana pasada, tenemos diferentes, por llamarlo así, vehículos, los cuales utilizamos para tener una experiencia en alguna de las realidades, es porque eso quiere decir que en esencia hay algo de lo que realmente somos y que los demás son vehículos. Entonces sería interesante definir qué es lo que realmente somos, qué son esos vehículos, para tratar de entender si es que el alma es un vehículo, si es que el espíritu es un vehículo o es, como dije anteriormente, lo que somos, pero con tantas definiciones tan amplias que hay sobre la palabra espíritu, es que hay otra palabra que lo define, si es eso de conciencia individualizada o porción de la mente colectiva. Es decir, tratar de definir, por lo menos en primer paso, aspectos tradicionales de lo que conocemos como alma, mente y espíritu, para luego pues poder esbozar algo y decir, ok, esto es lo que somos, esto es lo que tenemos. ¿Por qué? ¿Y cuál es mi intención con esto relacionado con el tema? Porque si vamos a trabajar sobre algo, aunque en términos generales hemos hablado de corregir la mente, estoy de acuerdo, pero también entender si hablamos de corregir la mente, pues entendemos que la mente no solo es información, porque hay cosas que están, como explicaba yo la semana pasada, lo de la bomba de agua, hay cosas que están entrelazadas o asociadas, porque cuando hablamos de alma, muchos asocian también a la cuestión de las emociones. Entonces, ¿las emociones corresponden al alma o corresponden a la mente? ¿O es como una cucaracha agarrada por decirlo de alguna manera, solo para poder graficar algo, ¿no? Una cucaracha agarrada de dos rodajas de pan y la cucaracha está en medio con las alas extendidas. Entonces, está agarrando un pan que se llama mente y está agarrando otro pan que se llama alma. O sea, ese tipo de cosas, o sea, tratar de entender con claridad, porque en todo esto hay un montón de juegos de cosas. Entonces, bueno, entonces si realmente somos espíritu, entonces el espíritu no tiene emociones, no experimenta emociones. O es que como están conectados lo uno con lo otro, entonces al final, o sea, ¿qué es todo eso? O sea que si realmente en esencia solo soy, por decirlo de alguna manera, solo soy eso que llaman espíritu, o sea, quiere decir que en la realidad primigenia de lo que yo soy y lo que era, de donde vine, no tenía emociones, o ya tenía emociones ahí. No sé si me doy a entender en el mejunque que estamos, porque realmente, en el enredo que estamos, porque realmente, Frederick, el problema es que una palabra que digamos parece que se está desasociando de la otra y entonces ya viene una confusión porque entonces es que no es entonces, como decía, por ejemplo, vaya, utilizando el término somos conciencia individualizada y si somos una porción de la conciencia
colectiva, individualizada. ¿Teníamos emociones cuando nos individualizamos? ¿O las emociones son una cosa que nos regalaron para poder experimentar esto? Ese tipo de cosas, darle sentido realmente a lo que vamos a hablar, no sé qué tan viable es, si estamos todavía realmente en la capacidad de desgranar y de poder entender cuestiones de lo que estoy proponiendo. Y cuando digo si estamos en la capacidad es en términos amplios y hasta específicos. Tenemos la capacidad, en conjunto tengo yo la capacidad de poder transmitirte las ideas necesarias para que me puedas comprender lo que deseamos. Tendrás tú la capacidad de utilizar el lenguaje más idóneo y hasta en tu mente ya hay capacidad de poder entender estas diferencias para trasladarlo. Tendrá capacidad alguno de los que nos escuche de poder seguirnos el hilo de la conversación. ¿Estará la humanidad ya en algún nivel o alguna parte de la humanidad en algún nivel de entender con mejor claridad esto? Porque en términos generales, pues hay mucha gente que lo definen como que lo que somos es la esencia que conduce el vehículo. Y escuché a algunos decir, por ejemplo, que el vehículo son es el alma, ¿verdad? La mente, las emociones son el vehículo y el cuerpo biológico. O sea, todo eso es el vehículo para la experiencia del alma, porque a través de, perdón, del ser, porque a través de todas esas cosas experimentamos, a través de las emociones, a través de los sentimientos, a través del razonamiento, de la información, a través de la conclusión, ¿sí? Del análisis, de la experiencia y que todo, del cuerpo biológico y todo eso, o sea, todo eso son diferentes cuerpos, llamarán algunos, que son los que visten a la esencia que somos para esta experiencia. Entonces, no sé cuál será el mejor camino después de exponerte esto. ¿Crees tú estructuralmente en las ideas que ya van formándose en tu mente? ¿Cuál será el mejor camino para comenzar y con nuevamente con el recordatorio que lo interesante es tener una idea más clara y esbozada de conceptos como mente, alma, etcétera, espíritu, esencia y ese tipo de cosas, ¿no? Y entendiendo que si se dice una cosa, pues está ligado con lo otro, como es como, repito, el ejemplo del que somos, si somos conciencias individualizadas, si somos esa esencia ya tenía emociones o cómo es la cosa, o es algo que se nos dio después para esta experiencia. Adelante, son ese tipo de ¿cómo se llama? Desgranes. Bueno, mientras no sabía, no me había fijado en eso. Así que, pues parte, Freddy, si tienes que ir ahorita a hacer eso, corre y luego vente. No, ya lo hice. Ah, no, ni Vale, me fijé. bueno, Perdón. bueno, la cuestión es que el alma como tal, digamos que no es que exactamente tenga o no tenga emociones o tenga o no tenga determinadas cosas, sino que todo eso es inherente a la personalidad y el alma en sí, digamos que es más bien una cuestión de conciencia, es una cuestión de mente, ¿sí? Y se crea una combinación con las características del cuerpo, ¿no? Es decir, es como venir con una mente completamente neutra y enlazarte con un vehículo que tiene pues una serie de parámetros, ¿no? Entonces, cuando el alma entra en estos niveles de conciencia, empieza un proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, tiene que em, lidiar con una serie de elementos de la propia mente, ¿sí? Elementos de la propia mente, que es, digamos que un común denominador que tienen todas las mentes, ¿no? Y es que toda mente, ¿sí? Que decide experimentarse dentro de la ilusión, va a tener que pasar por ciertos escaños que tienen que ver con el deshacimiento del ego, que tienen que ver con, por tanto, la comprensión de que el universo no es real, que es un sueño, la comprensión de que en realidad todos somos uno, la comprensión de que aspectos como el apego, sí,
están relacionados con un sentimiento de pérdida porque hay ausencia de una conciencia o un estado de conciencia o de comprensión o de entendimiento de que en realidad no estás perdiendo nada, ¿sí? De que todos los aspectos son magnéticos, ¿sí? De que todo lo que está ocurriendo viene de un proceso de lo que es la propia mente. Entonces, empiezas en realidad a autoconocerte, ¿sí? Y esto es parte de lo que sería el guión de la película. En consecuencia, en esos procesos la mente empieza con una cuestión, digamos, estándar, ¿sí? Básica, que son los aspectos de la dualidad, ¿no? Dentro de la propia mente. Entonces va a ir avanzando en ese proceso, en ese camino. Y eso se va a combinar con las características del cuerpo. El cuerpo tiene una información que es una base de datos, que es el ADN, ¿sí? Y esta información incluye es lo mismo, ¿sí? Pero en un sentido, bueno, en el sentido fenoménico lo expresa de manera biológica, ¿sí? Eso quiere decir que cuando analizas la mente te das cuenta de que es un enramado de muchas mentes. Cuando analizas el ADN, ¿sí? Del que se compone el cuerpo, te das cuenta de que es el enramado, vamos a poner un poco más de luz, el enramado también de otras personas. Voy a ejemplificarlo de una manera que se pueda entender de modo más, digamos, didáctico, ¿no? Si imaginamos el alma como una red, ¿sí? Que está compuesta por un montón de bolitas, imaginemos la conciencia como una gran luz, y cuando la analizas bien te das cuenta que lo que lo componen son miles y miles de luces, ¿no? Ahora vamos a llevarlo a otro campo, ¿no? Vamos a llevarlo al campo del cuerpo. Entonces tú observas el cuerpo, que es una unidad, pero cuando te acercas te das cuenta de que está compuesta por un montón de diminutas bacterias y células. Ahora, cuando tú analizas al hombre, o lo que también se puede llamar como el hijo del hombre, ¿sí? Es lo mismo decir hombre o hijo del hombre, se refiere a lo mismo exactamente, ¿sí? Porque hijo se refiere a la colectividad, porque está hablando de una totalidad. Sí, en el sentido cabalístico, en el sentido oculto, la palabra oculta de este significado es Israel, ¿vale? No tiene nada que ver con el pueblo de Israel, estrictamente, ¿no? Entonces, vamos a observar un cuerpo. Vemos que el cuerpo biológico, ¿no? Orgánico, se crea a través de diferentes, o sea, se crea por diferentes secciones, ¿no? Tiene muchísimas secciones. Todas esas secciones responden a una información específica, ¿no? Porque así es la mente. Tú analizas, la mente tiene diferentes secciones. Cuando analizas el cerebro, te das cuenta de que cada sección responde a una información distinta y de ahí también los impulsos hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, cada cuerpo tiene una sección distinta y en cada sección hay unas células que están realizando una tarea específica, ¿no? Pero cuando tú analizas los leucocitos, los glóbulos blancos, te vas al núcleo, porque los rojos no tienen núcleo, solo transmiten oxígeno, vas a encontrar que están las cadenas helicoidales, ¿no? de ADN. Y dentro están todos los genes, ¿sí? Están todos los genes, toda la información, todos los datos. Entonces, las células blancas encargadas, por ejemplo, de aspectos relacionados con los ojos, tienen la información con base en lo que hay almacenado en sus datos, ¿no? Entonces, es lo que tiene que hacer los ojos. Cuando te vas a las células de las uñas, las células blancas específico, no quiere decir que ellas no tengan la información de los ojos, porque si tú las analizas dentro de su núcleo, en las cadenas de ADN, en los genes, también está información de los ojos, pero ellas solo están trabajando los aspectos relacionados con las uñas. Entonces, todo el cuerpo, ¿sí? Es una imagen también de la conciencia colectiva. Cuando nosotros producimos espermatozoides, ¿no? en la médula, ellos luego se van a dividir en un montón de fragmentos o sea, están unificados dentro de la conciencia que los crea, pero luego ellos se van a dividir, ¿sí? En millones. De esos millones, ¿sí? Al final uno es el que va a estructurarse y va a empezar a ensamblarse y a multiplicarse él nuevamente. O sea, se divide y nuevamente se divide. ¿Bien?
Entonces, cuando tú te preguntas qué tiene ese espermatozoide, él tiene toda la información del padre, o sea, el de que lo creó, el padre creador. Cuando analizas al padre creador, él en su momento también pasó por la misma fase. Entonces pasa por una fase de individualización, luego entra en el mundo, ¿sí? Que sería el óvulo, y empieza nuevamente a multiplicarse. Luego sale, ¿sí? O sea, te das cuenta que hay un estado de latencia, ¿sí? No sé si decirlo latencia, de no manifestación, sí, está el aspecto de la mente, el aspecto del no la manifestación, pero ya la existencia y después la existencia en el plano fenoménico. Y luego estás en fases de estar y no estar en diferentes lugares, lo que llamamos morir, vivir, morir, vivir, morir, vivir. Pero la cuestión es que cuando te paras a analizar la información que hay, ¿sí? En todas estas células que estructuran, que guardan la información del ADN que están por todo el cuerpo, te das cuenta que es una réplica, ¿sí? Es una copia de lo mismo que tiene tu padre, ¿sí? Y es una copia de lo mismo que tiene tu madre. Y cuando analizas a tus padres, son una copia de lo que tenían los abuelos. Y ahora tú te vas yendo hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás y se crea una gran red de multiplicación. Cuando miras hacia abajo de tus descendientes, lo mismo. Los hijos con los nietos, con los primos, con los sobrinos, y se crea otra red. Entonces, por donde quiera que veas, te vas a dar cuenta de esta frase de Pablo que dice, de una sangre hizo a todos los seres que habitan sobre la tierra. Entonces te das cuenta de que cuando está diciendo de una sola sangre, la sangre, dam, ¿sí? En hebreo se dice dam, de ahí viene la palabra Adam. Te das cuenta de que la sangre no es más que un líquido que tiene todos los códigos que se multiplican una y otra vez, que se están repitiendo. Ahora, si observases a todos los seres humanos que están en la Tierra encarnando y saliésemos de la percepción de ver el tiempo lento, sino lo viésemos, digamos, muy, muy rápido, observarías que son almas que están entrando y saliendo en cuerpos que se están replicando y cuerpos que solo parten de una misma información. O sea, todo en sí es lo mismo que un organismo, que un cuerpo. ¿Sí? Entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale de un vehículo que él mismo está construyendo y está repitiendo. Entonces nuestra sangre es una copia. Sí, es una copia de nuestros padres y ellos a su vez de otros y es una copia luego de nuestros hijos. Y lo único que está cambiando es la apariencia exterior que la está determinando la mente. Sí, está creando unos algoritmos para que no nos parezcamos todos. Pero en realidad, si nos vamos al punto de vista genético, es una copia. Se producen copias. Y la copia nunca va a ser exactamente igual al original, pero es una copia. Entonces tú vas a ver que la sangre se repite y se repite y se repite, y lo vas a deshacer y se va a rehacer y se va a deshacer y se va a rehacer. Se multiplica, luego se divide y luego otra vez se empieza a multiplicar y otra vez se divide y se vuelve a multiplicar. Entonces en el tiempo te das cuenta que no son más que vivir, morir, separarse, volverse a unir, separarse y volverse a unir. Y es como un juego que está repitiendo los mismos esquemas, ¿sí? De lo que ocurre con la conciencia colectiva. La conciencia colectiva es una unicidad, ¿sí? Pero se divide en partes individualizadas que luego van a orbitar con otras que están cerca dentro del tiempo. Entonces, tú te vas a encontrar con tu pareja en esta vida, pero resulta que 50, 60 años atrás ya se habían conocido, eran hermanos. Entonces te vas 200 años atrás y resulta que ya se habían conocido, pero eran enemigos. El uno mató al otro, entonces se tienen que volver a encontrar para hacer las paces, por así decirlo, aunque conscientemente no se acuerden. Te vas hacia atrás y hace 130 años resulta que no, que tú eras el hijo de esa persona. Entonces vas viendo cómo se encuentran y por un tiempo se separan. Nuevamente lo mismo, mueren y viven. O sea, ¿qué es morir y vivir? Es separarse y volver, separarse y volver, estar un tiempo individualizado, estar otra vez unificado. Entonces, nos encontramos con una familia que es lo mismo. La familia muchas veces, igual que los amigos, estamos orbitando en diferentes encarnaciones, porque al final como almas también estamos unidos. Entonces, tiene que haber una constante unión, separación, como un roce, un frotamiento, ¿no? Igual que la relación sexual. Entonces, hay un acercarse, unirse, separarse, estar dentro, estar fuera. Y al final, ¿sí? Cuando quitamos el esquema del tiempo y del espacio, nos damos cuenta que sencillamente son diferentes ejercicios que está realizando la mente, en la cual está este dilema de estoy separado, pero estoy unido. Estoy con todos, pero aparentemente no lo estoy. Y aquí es donde está el gran trabajo interesante de cuando nosotros estamos aislados, de cuando estamos participando.
porque es imposible no participar, no ser parte de una comunidad, te sientes unido. Entonces te obliga el guión del sueño a tener que ser parte de un clan, a tener unas relaciones sociales, ¿sí? Y una interacción con otros, porque al fin de cuentas todos estamos siendo copias de todos porque somos uno, tanto en el plano del fenoménico como en el plano de la mente. Y ahí es donde estamos una y otra vez, nos encontramos, nos separamos, nos encontramos, nos separamos, estamos solos, estamos unidos. Y ese es el ejercicio de entrar y salir, como el aspecto también de la sexualidad, de no estar y de estar, de la muerte y de la vida. Todos los mismos esquemas una y otra vez de introspección, ¿sí? Y también de análisis de lo exterior. No sé si eso se asocia un poco a lo que querías plantear. Aunque exactamente no sabía cómo querías, por dónde Sí, querías que te es que, no, es que con la pregunta, pero ujú. En términos generales, es una explicación que pues, nos refuerza la idea de entender que todos somos uno y que al final todo es réplica y copia de algo superior, de toda la explicación biológica que has hecho, pues es para, y lo haces bien, lo asocias también, cuando nos dices que esto es una copia de lo superior, es decir, de la derivación que se dio en ese momento de lo que se llamó la mente colectiva o cómo se llama, sí, que algunos judíos es aquí donde hablan del Adán primordial que se fragmentó. También algunas cosmovisiones judías hablan de algo similar, de una alma suprema que se derivó, se fragmentó en N cantidad de porciones de almas individualizadas. Entonces viene este mismo concepto. Y en términos generales, o sea, para entender la cuestión de que esa esencia que realmente somos, pues forma parte de una totalidad, de una unicidad y se derivó, sí, o sea, ayuda a reforzar muy bien todo eso. Pero seguimos en el atolladero de utilizar nuevamente conceptos similares que, como te decía, la semana pasada utilizamos conceptos como mente individualizada, hoy nuevamente utilizamos el concepto de alma como un símil de mente individualizada, pero también como un símil de conciencia individualizada, pero también como un símil en algunos casos de espíritu. Y es aquí donde no hay todavía una comprensión de las diferencias. ¿Por qué entonces utilizar la misma palabra para lo mismo? Conciencia individualizada, alma individualizada, espíritu individualizado. O sea, ¿no son diferentes? Entonces, ¿cuál es el sentido de tener nombres diferentes pero que no son diferentes al final? Esa es la cuestión depende del definitiva. nivel. Claro, depende del nivel, ¿sí? Depende del nivel del que estemos hablando. Las cosas, todo es lo mismo, pero dependiendo del nivel en el que lo estemos refiriendo va a ser diferente, ¿no? Sí, pero entonces vamos a lo mismo. ¿Qué es lo que somos? Alma individualizada, espíritu individualizado, conciencia individualizada, mente individualizada de la mente colectiva. ¿Qué somos en esencia? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el eso que puedo llamarle yo para identificar de lo uno de lo otro? Porque entonces quedo en lo mismo. Si Somos digo que... todo eso, simplemente depende de en qué Uh -huh. nivel lo quieres referir. Si lo quieres referir desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista fenoménico, desde el punto de vista conceptual, o sea, depende del punto de vista del cual uno lo quiera referir, entonces así, pero lo que no podemos, o sea, son diferentes palabras porque cada una corresponde con un nivel distinto. Sí, pero ok, sí, pero entonces es aquí donde en algún momento venía planteándote yo, si es que al final sí, somos todo porque todo está interconectado, pero a cierto nivel, no, o sea, a cierto nivel no somos mente o a cierto nivel no tenemos emociones, a cierto nivel, a eso es lo que yo quiero, o sea, en esencia primera, ¿qué éramos? ¿Qué somos? Si alguien dice alma, entonces desde allá ya teníamos emociones, desde allá ya teníamos, o estaban, pero no estaban desarrolladas. Ese tipo de cosas. ¿Qué era lo que primeramente en esencia somos? Y no me refiero a la unicidad de lo que todos somos, sino que eso que se deriva, realmente, ¿qué es? Bueno, ¿Espíritu? buena ¿Alma? O sea, pregunta. ajá. Mente. Primero tenemos que empezar por el concepto mente. Es que nos tenemos que remitir, si uno quiere iniciar desde el inicio de todos los inicios, tiene que entender que nosotros somos parte
de una totalidad, pero esa totalidad primigenia es un ser, es un todo, más bien. Es que la mejor palabra de definirlo dentro de nuestra semántica es todo. Sí, no existe una definición en nuestro lenguaje que sea mejor que decir todo para especificar lo que queremos, de lo que queremos hablar. Entonces, ese todo, sí, que es dentro de nuestra jerga, de nuestro vocabulario, es algo así como una conciencia suprema, una conciencia superior que antecede todas las cosas, que es perfecta porque no tiene ningún tipo de carencia en ningún nivel de ninguna cosa. Existe fuera del tiempo, entonces no existe antes o después, porque al estar fuera del tiempo no tiene un principio ni tiene un final, ¿no? Tampoco tiene una esencia o una contextura o algo similar porque no existe dentro de una dimensión ni dentro de un universo. O sea, está fuera de todos los parámetros de la ilusión, dentro de los parámetros de lo que es el sueño de Maya, dentro de cualquier idea que nosotros queramos referir, porque todo lo que nosotros vemos o percibimos le damos un nombre en función de lo que conocemos dentro del sueño del universo. Si él es el creador, o sea, es preexistente y pre-ser, a lo que es la cuestión del universo, entonces no podemos utilizar ninguna de las palabras que corresponden con este universo porque las cosas, las palabras que nosotros usamos son de un espejismo, ¿sí? Entonces, al espejismo, esta parte la llamamos así, esto así, así, pero como él no es parte del espejismo, no tenemos dentro de nuestro vocabulario definiciones para referirnos a él. Entonces, lo que podemos decir es que es perfecto, ¿sí? Es todo, es preexistente, o sea, ¿qué otra cosa se puede decir Sí, sobre él? No no, podemos claro. decir, ni siquiera podemos decir que es amor porque trasciende nuestra Ok, idea del amor. No podemos decir que es un padre, ¿sí? Porque trasciende el concepto de la dualidad, porque tendríamos que hablar que también tendría que haber una pero madre. y aquí donde hay nuevamente, y en cada, por eso te digo, en cada cosa que digamos va a haber un atolladero, porque entonces aquí lo primero que brinca es, bueno, pero no estábamos hablando de la conciencia colectiva, de lo que éramos, y ahora estamos describiendo a lo que entendemos como idea general de Dios, a la idea común Claro. de Dios. Es que, Entonces, por un lado, sí, precisamente, por un lado es que no le podemos llamar Dios porque los dioses son posteriores a él, son bueno, al parte de la origen, ilusión. Entonces, claro, él ni siquiera le podemos llamar Dios porque es superior a cualquier concepto de un Dios. sí, Como digo, si queremos hablar de la conciencia colectiva, primero tenemos que saber de dónde procede la conciencia colectiva, porque la conciencia colectiva sí tiene un origen, sí tiene lo que podemos llamar un inicio, pese a que el que es todo preexiste a esta conciencia. Entonces, podemos imaginarlo como lo que es todo una conciencia suprema, y esta conciencia suprema tiene el deseo de percibirse a sí mismo, ¿sí? Y él se percibe a sí mismo y ese reflejo de él mismo es con lo que produce una idea o produce una mente. Entonces, nosotros somos parte de una mente, pero que precede, ¿sí? Viene después de una idea que produce a esa mente, ¿no? Entonces, este que es una totalidad, que es perfecto, que es absoluto, que es completamente, que es como Valentino escribiría, un espíritu virginal, ¿sí? Porque en todo sentido es inmaculado, ¿sí? Y es más que luz, una luz más que completamente incomprensible e imposible siquiera de percibir, entender o ver. Entonces, y también es invisible porque no es percibido por nada que es dentro de esta ilusión, ¿no? Entonces, él básicamente se ve reflejado en sí mismo y eso es como la idea de lo que nosotros podemos llamar un padre y una madre iniciales, pero que no tiene nada que ver con los aspectos de este espejismo del universo, ¿no? Entonces, él cuando se ve reflejado a sí mismo, él produce una idea que es una mente, ¿sí? Entonces, está él como aspecto cronológico, si queremos verlo así, a pesar de que no haya tiempo. Está él, está su reflejo, lo segundo y lo tercero es una mente que crea como derivación. Esto puede ser un concepto como de un hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué crea esto? Porque quiere ver, ¿sí? Lo que es y autoexperimentarse y autoconocerse, ¿no? Entonces, para eso necesita crear una simulación, ¿no? Entonces, la primera simulación que él crea es del desarrollo de una mente dentro de una serie de ideas, pensamientos o conceptos, ¿no? Entonces, esto es el primer
elemento y le podemos llamar hijo, que es la primera forma de mente. Ahora, a partir de ahí, como base o como prototipo o como punto de partida, se crea una primera realidad mental, ¿sí? O sea, una primera serie de pensamientos o ideas sobre cómo te vas a autoexperimentar, ¿no? Entonces, tenemos este concepto del padre, tenemos el concepto de su propio reflejo, que podríamos llamarlo madre, ¿sí? Y tercero, tenemos este concepto de hijo como punto de partida. Y luego, cuarto, tenemos una primera realidad de las ideas. Sí, esto es lo que el, el ¿cómo se llamaría? El gnosticismo primigenio llamada la primera ogdoada, ¿no? O el primer ogdoado, ¿sí? Que son las primeras 8 virtudes de esta mente inicial o protomente, ¿sí? O el primer concepto de prepensamiento que se va desarrollando, ¿no? Entonces, este prepensamiento crea todos estos conceptos donde se elaboran todas las ideas. Y esto no es otra cosa que una cuestión mental, es mente. Entonces, aquí en esta cuarta fase, lo que estoy hablando, tenemos padre, madre, hijo y mente de las ideas y de los pensamientos. Entonces, toda esa mente y de los pensamientos tiene una serie increíble de elucubraciones y conceptualizaciones sobre el autoconocimiento. Entonces, a partir de ese punto, se empiezan a crear hacia quinta fase, ¿sí? La serie de escenarios para el autoconocimiento. Entonces, lo que se desarrolla en ese autoconocimiento es el hijo, ¿sí? En sus diferentes niveles, pero como él es una totalidad, para experimentarse, diseña la idea de espacio y tiempo. Entonces, la idea de espacio y tiempo, la manera en la que la va a elaborar Espacio y es, tiempo y derivaciones individualizadas del mismo. Y es correcto. exacto, Y entonces, exacto, permíteme, antes, pero para poderte es que desarrollar mira dentro del aquí, espacio y el tiempo, tienes que fragmentarte dentro del espacio y el claro, tiempo. claro, y a eso voy. Mira qué interesante el aporte, pero eso, perdona que te interrumpí de esta manera, pero es que es tan idóneo lo que vienes diciendo, porque aquí mismo está dando respuesta y afirmación a lo que Andri está preguntando y proponiendo. Dice Andri, solo un alma fue creada, lo que yo te decía, esta concepción judía, ¿no? De alguna rama del pensamiento judío, dice, solo un alma fue creada, el alma de Adam Rajishon, perdón, Harishon. Después fue dividida en 600.000 almas y cada alma se dividió en varias chispas. Sabiduría de la Cabala, de aquí fue donde extrajo Andri esto. Y pregunta a Andri, el Adán original es el Cristo, porque originalmente 600.000 almas y de... Ah, bueno, esa es otra pregunta. Bueno, me imagino que estos números son codificaciones cabalísticas que acaban de representar y no sé si literalmente fue eso, pero sí lo que quería rescatar, porque el aporte de Andri es esencial para este diálogo y viene como a hacer un paralelo de lo que estás comentando ahora, Frederick, por eso te interrumpí. Continúa y luego quiero hacer un resumen. Adelante. No sé si exactamente fue esa cantidad, pero lógicamente el número nos lleva siempre a una misma cuestión, ¿sí? El hexagrama como símbolo y especificación de todos los códigos de lo que representa el hombre, es decir, la mente. Por ende, es la raíz de todas las cosas. Lógicamente también del sistema de pensamiento masculino, porque tenemos también el pentagrama como sistema de pensamiento femenino, pero que son dos aspectos, ¿sí? De la misma cosa, ¿no? Pero partiendo de ese punto, el 6 se va a estar repitiendo una y otra vez y lo vemos en muchísimas ejemplificaciones, pero la parte del elemento matemático también la podemos ver en el aspecto de la geometría sagrada, ¿sí? Con el cubo Metatron, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pues sí, por ese lado se podría decir que sí, hay una multiplicidad, sí, sí, una multiplicación, hay una multiplicidad donde se parte de ciertos parámetros, sí, siempre vamos a encontrar que hay una matemática específica, una numeración específica, vamos a encontrar que tiene su representación geométrica. Por eso en algunos casos también cuando hemos hablado de geometría sagrada, hemos definido, ¿no?, cómo la mente se hace autoconsciente en una forma de espiral siguiendo una secuencia Fibonacci, ¿no?, que es 1, 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21, etcétera, 55 hasta, sí, hasta el infinito, ¿no? Y sigue ese patrón, y ese patrón es femenino, ¿no? Sí, ese es el patrón Phi.
Entonces sigue esa secuencia y luego esa secuencia se replica en dirección contraria, ¿sí? Y va creando un círculo, ¿sí? De ese círculo se va creando posteriormente otro círculo, que es el mismo proceso de la mitosis, ¿sí? Que es como dentro de una célula se empieza a replicar. El primer espermatozoide se empieza a dividir eh, o sea, con la célula que está dentro del primer óvulo y empiezan a producir una multiplicidad. ¿Y qué es lo que encuentras en la primera multiplicidad? Dos esferas, que es el símbolo de la vesica piscis, ¿sí? Que es precisamente el pez, ¿no? Y se sigue multiplicando y tienes ahí el trípode de la vida, el huevo de la vida, etcétera, etcétera, y después toda la conjunción, que es lo que se llama el símbolo de Osiris, ¿sí? Que eran, no sé si eran 16 esferas, y después Sí. tienes que verla en volumen. Entonces, todo esto empieza con una matemática, un patrón, que es 1, 1, 3, 5, 8, y después vas a encontrar que lo mismo lo vas a transpolar a la geometría, ¿sí? Porque matemática y geometría es, lo uno es en números y lo otro es llevado al espacio, ¿no? Que es las proporciones. Incluso la música, la astronomía, todo son las mismas secuencias de matemáticas, son las mismas secuencias de geometrías en el espacio. Sí, y claro, y es interesante porque en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de escalas, ¿sí? Nosotros podemos decir, bueno, geometría, espacios, pero ¿en qué medidas? Y este es lo interesante porque en cada nivel de realidad, en cada dimensión hay una escala. Es como quien dice, vaya, por ejemplo, solo por dar un dato, no por dar una idea nada más a esto que viene diciendo Frederick, es como decir que en cierta realidad la escala de medida son kilómetros. Estoy dando un paralelismo. En otra escala de realidad, la medida es en centímetros. En otra escala de realidad, la medida es en pulgadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando usamos las unidades de los números de 1, 2, 3, 4, 5, al final lo que nos falta es la unidad de medida de ese número que estamos utilizando. Y en espacios eso es lo que necesitamos para poder delimitar un espacio. Necesitamos una referencia de medida, pero al final esa medida es un número acompañado de una porción que se ha dividido el espacio. Entonces es interesante eso. Claro. Y fíjate, Ahora, la multiplicación es lo mismo que estaba explicando yo antes ajá. con el concepto del, del hijo, ¿no? Pero tú ves, Y a eso quiero ir. Quiero eh, hacerte una pregunta. Bueno, hazla, pero te quiero hacer una pregunta. Ok, ves adelante. el patrón Fibonacci, ¿no? Tienes el padre y el luego se repite y hace una copia de sí mismo. Entonces tenemos aquí el uno en un espejo es uno, ¿sí? Pero cuando se suman, ¿qué te dan? Un 2. Nosotros somos la suma del padre, la suma del hijo, de la madre, y este es el 2. Entonces tú ves el padre, y es lo mismo que te está explicando Yeshua, ¿sí? Te está explicando Jesús a través de los tratados de Valentino. Es la espiral Fibonacci, o sea, el patrón de oro. Es el padre, es el uno, es el primero, pero tiene un reflejo de sí mismo que, como es el reflejo, es lo mismo. Pero entre ellos dos se unen y crean el hijo, dos. Pero el hijo no crea por sí mismo, sino te dice en los tratados de Valentino. Sí, o sea, yo digo de Valentino, pero sabemos que es Yeshua el que transmite toda esta información, ¿no? Él solo lo que hace es que lo desarrolla en su escuela de pensamiento de Roma. Entonces, ¿qué hace? Dice que el hijo le pide al padre tal cosa, ¿sí? Y el padre a través de la madre, sí, se lo da, o sea, de bárbaro. Entonces es este más este te da este, ¿sí? Y entonces el hijo, perdón, y el este, que es la mente colectiva, produce a través de qué, no a través de la fuente nuevamente, él se va y todo lo hace por medio del hijo y para el hijo, que es lo que te dice también Pablo, todo fue hecho por él y para él y a través de él. Y queda te da 5 y tú ves que es la multiplicación. ¿Y cuál es el patrón Fibonacci? 1, 1, 2, 3, 5 y después sigue el 8, el ogdoado, ¿sí? Ogdo, de octo, octavo, ¿sí? Y ves, es la misma secuencia y lo mismo lo vas a ver en la espiral Fibonacci. Te da una esfera, luego otra esfera, se juntan las dos esferas, lo voy a mostrar aquí también, pero bueno, el que sabe que de geometría sagrada estará familiarizado porque es una cuestión pues, muy simple, ¿no? Tenemos un círculo y después tenemos el otro círculo. Aquí tenemos la vesica piscis, ¿sí? Aquí tiene un pez. Y aquí es donde se produce el 1 y el 1 producen el 2, ¿sí? Y aquí crea otra secuencia. Y aquí tenemos el trípode de la vida. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 7 y 8. Ya me perdí. A ver, 1, 2, 3, 6. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
que es el patrón, de ahí lo que estaba también mencionando Andri, que a veces también se cuenta el del centro como un 7, y empezamos que el patrón 6 empieza el 7, que es la creación, y después el día de reposo, y así sucesivamente una y otra vez tenemos las cosas desde el punto de vista matemático, como lo podemos ver también desde el punto de vista Mira, geométrico. es increíble cuando uno pues empieza por lo menos a tener un acercamiento a este tipo de cosas como las que estás exponiendo, porque es lo que afirma realmente la comprensión de que el tema de ir cada vez más profundo a conocimiento espiritual es un conocimiento que está totalmente dentro del campo de la ciencia y de la matemática. Yo por eso una vez le decía a alguien que el universo es matemáticas, ¿sí? Que Dios creó todo a partir de las matemáticas. Y cuando uno empieza a ver esto, se da cuenta qué es lo que realmente quiere decir eso, a qué está representando ese tipo de pensamientos y darte cuenta realmente que entrar a cada vez más adentro de esto es donde más bien queda burlado el concepto ateísta que se tira de muy científico cuando realmente de ciencia no están teniendo nada porque no entienden realmente que al final de todo esto es ciencia. No lo Así es. comprende. Por eso Es me encanta. perfección. Sí, por eso me encanta cuando. Geometría, matemática, es perfección. Correcto. Por eso me encanta cuando creo que es Michio Kaku, siempre repito esto, dice, ¿verdad? Que el lenguaje de la física cuántica cada vez más se parece a un lenguaje religioso. Quiero, antes de ir a ¿cómo se llama? Un resumen de lo que acabas de decir. A ver, si es que Andrés está teniendo participaciones que no quiero dejarlas a un lado y ojalá después de esta pueda hacer el resumen de lo que quiero hacer. Pero aquí el primer resumen es, dice Andri, el Adán original es el Cristo. Y el responder afirmativamente a esto, más lo que ya acabas de enseñarnos tú a través de la pizarra, no gráficamente comprender lo que Pablo dice, ¿verdad? Porque por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas, hablando del Hijo. Si el Adán primordial es el Cristo, entonces es fácil aún más comprender. Y aquí estaría la pregunta realmente de lo que yo te he tratado de resumir en una sola palabra o frase o respuesta de qué realmente qué es lo que somos. Entonces, pues tú dices, bueno, Adán, conciencia, etcétera. Pero aquí viene lo interesante. André dice, el Adán original es el Cristo. Si el Adán original es la conciencia colectiva y se desprendió en cientos de Adanes individualizados, ¿sí? O almas individualizadas, entonces es lo mismo que decir lo que acaba de explicar, el número 3, Cristo. Y Cristo se individualiza en Cristos individualizados. O sea que realmente lo que somos es Cristo. Esa sería como la mejor respuesta en el campo de, si queremos agarrar incluso lo que la Biblia dice, es lo mismo todo, pero digamos que en imagen de lo que podemos extraer de Pablo y la idea más expandida de lo que Cristo significa y para desligarla del segundo nombre de Jesús y la idea errónea de que Jesús es el Cristo, así de manera individualizada, pues esto nos ayuda a entender que Cristo es la mente colectiva y que realmente Cristo individualizado somos cada uno de nosotros. ¿Sería esto una manera idónea también de verlo? Sí, sí. Como estaba diciendo antes, también la cuestión de los niveles. Hay que ver en qué sentido lo estamos refiriendo. Por eso cuando Yeshua, ¿no? Cuando Jesús está hablando, no siempre, o sea, muy de vez en cuando decía yo. La mayoría de veces decía Bne Adam, ¿sí? Decía el hijo del hombre. Si tú analizas qué está diciendo en hebreo, Bne Adam, el hijo de Adán, ¿sí? Se está refiriendo a la raza de Adán, porque como he explicado muchas veces, cuando en hebreo tú dices Ben, ¿sí? Antes, ¿sí? Del sujeto, se está refiriendo a una colectividad, ¿sí? O a un destino, o un propósito, ¿no? Entonces, como por ejemplo decía, uno ve en el Antiguo Testamento, decía, porque los moabitas entraron y hicieron esto y aquello.
en hebreo no vas a leer que dice Moabim, porque Moab es una palabra, aunque sea el nombre también de los hijos de Moab. Entonces, para referirse a los moabitas, decía Bnei Moab, los hijos de Moab. Entonces, así también decía los israelitas, decía Bnei Israel, los hijos de Israel. Entonces, cuando Yeshua está diciendo, el Hijo del Hombre vino a hacer esto, o el Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza, está diciendo el hombre, la raza humana, Adán, o sea, todos. Él no se está excluyendo, está diciendo todos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de Cristo y alguien dice que Jesús es Cristo, es Cristo, pero no es el Cristo, porque cuando tú pones, ¿sí?, el artículo él delante, excluyes a todos los demás, ¿sí? Él es parte del Cristo porque ha llegado al estado de conciencia y ha descubierto quién es. Entonces, el Cristo somos todos y cada uno de nosotros, o sea, la conciencia crística son todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que, como dice el apóstol Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, tú tienes un potencial, tienes un algo, pero es como muchos de esos refranes que dicen que, por ejemplo, el cachorro del león que vivió entre muchas ovejas, hasta un día que aparece un león y lo regaña y le dice, pero tú eres tonto, mírate en el agua, y él se ve en el reflejo del agua y todavía sigue haciendo, le dice, pero si eres un león, ¿por qué te comportas como oveja? Porque creció como oveja. Entonces, dentro de la autoimagen que él tiene de sí mismo, él se cree que es una oveja y ya se hace ve. De repente, cuando llega otro león, él hasta se asusta pensando que se lo va a comer y le dice, pero ¿cómo te voy a comer si eres más grande que yo? Que eres un león. Entonces, de repente, él se mira al reflejo del agua y hasta ahora no se ha dado cuenta que era un león. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Todos nosotros somos parte del Cristo, pero pensamos que somos otra cosa. Un animal, un muerto, un cuerpo, una parte individual, separada, un ego. Entonces, esa es la idea que tenemos. Entonces, el trabajo de Yeshua y de muchos, sí, que en su nivel o en su forma, con sus didácticas, han tratado de explicar es, tú eres parte del Cristo, todos somos el Cristo. Ese es el estado de conciencia iluminado, el estado de conciencia despierto. Pero estás en un proceso de despertar y darte cuenta de ello. Entonces lo eres, pero no te has dado cuenta de eso. Sí, y ahí, perdón, voy a ir antes con una cosa más es que lo que estás viene reafirmando la idea de conclusión que venía meditando, lo que venías platicando. Pero es que hay que entender esto. Cada cosa que digamos siempre va a parecer lo mismo. Y aquí, con lo que viene explicando Frederick, yo un momento dije, bueno, entonces Frederick dice, es que eso es lo que vamos a llegar a hacer. Pero entonces pareciera que estaba diciendo, es que no, entonces no es que no éramos eso, sino que es lo que vamos a hacer. Y déjame sigo desarrollando. Entonces Jesús llegó a ser el Cristo, pero no es que o llegó a ser Cristo o alcanzó el nivel de Cristo o esa estatura o ese nivel de conciencia, entonces no es que era Cristo. No, y es que al final sí era, pero está jugando a que no es, o que se le olvidó que es, y ahora el juego está regresando a recordar y recordó quién es. Entonces, al final, es que sí, todos somos Cristo y todos nos derivamos en Cristos individualizados. Todos. Y ellos se vienen a dar cuenta que él también es Cristo durante esas 6 semanas que está en el desierto. Ahí él se da cuenta que él es parte del Cristo. No que él es el Cristo, como digo, porque tú dices el Cristo, automáticamente dicen no, los demás entonces no lo son. Esto es como la película de la vida de Brian, no sé si la has visto, muy, muy cómica, que el tipo dice, este tipo es el Mesías, y le dicen, ¿y tú cómo sabes que es el Mesías? Y dice, lo sé porque ya he seguido a muchos. Bueno, entonces ese es el punto, que realmente si queremos responder con un concepto bastante diferenciado de lo que tradicionalmente conocemos, es que realmente lo que somos es Cristo. Pero aquí viene lo interesante, porque Cristo es el Adán, o sea que es el alma, pero Cristo también es la conciencia perfecta. Pero entonces está bien llamarlo que decir que somos conciencia, pero Cristo es el espíritu puro que se deriva de la conjunción de padre y madre. Entonces, o sea, viene siendo lo mismo. Por eso es que al final cualquier palabra, y como dice Frederick, depende en qué forma la vas a utilizar. Y esto es lo interesante de esto. Voy a un nuevo comentario. Claro, es como si dijésemos, Andri es una persona muy virtuosa,
y es muy talentosa y tiene gran voluntad. Y alguien diría, a ver, me estás confundiendo. O tiene gran voluntad, o es muy virtuoso, o es muy inteligente. Es que decir que sea una cosa no significa que no sea la otra. Estamos hablando de cada cosa porque cada palabra tiene un significado específico. Entonces, si yo digo, esta persona es inteligente y esta persona tiene gran voluntad, no quiere decir que al decir que tiene voluntad está entrando en conflicto con el hecho de decir que tenga inteligencia. Inteligencia tiene un significado, voluntad tiene otro significado y son virtudes del mismo individuo. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con el hecho de decir que la conciencia colectiva es Adán, pero la conciencia colectiva es Cristo. Depende de a qué nos estamos refiriendo, porque cada palabra va a tener un significado. ¿Sí? Entonces, Adán es el Sí, molde original, el protohombre, de donde sale todo, porque claro. por eso a partir de ahí todas las conciencias individualizadas se les llaman La Set. individualización, correcto. La Todos se nos llaman individualización. Set. O sea, cualquiera que viene de esta base original de la conciencia, de esa idea de unificación, todos somos Set, porque todos salimos de esa conciencia de Adán. Pero como somos derivados genéticos de Adán, somos también Adán. Y Porque el claro, hecho de y lo mismo. el hijo de un león no se va a convertir en delfín, sigue siendo león porque está en sus genes. Y realmente no es malo decir que Seth es un Cristo individualizado, porque realmente sí, Seth es la individualización de aquello primigenio que en su plenitud era lo que se llama Cristo, el Hijo. O sea, pero digamos que se le da a Seth para darle el nombre ya individualizado de esa porción que se individualizó. ¿Correcto? Claro. Sí, bien, dice Andri acá, y mire que es que de verdad, Andri, cuando nos acompañas andas tan afinado con los versos que compartes, porque mira qué lindo el verso que comparte Andri, dice, el padre hace un hijo y el hijo no tiene posibilidad de hacer a su vez un hijo, pues quien ha sido engendrado no puede engendrar por su parte, sino que el hijo se procura hermanos, pero no hijos. Evangelio de Felipe, verso 29, y pregunta a Andri, entonces, a partir del hijo original, crean copias del mismo hijo como hermanos, lo que tú venías diciendo. Adelante. Claro, lo que está diciendo Felipe a primera instancia parece una contradicción biológica, pero es que lo que está diciendo lo está diciendo desde el punto de vista metafísico, ¿sí? Se está refiriendo a la conciencia colectiva. El que crea es el padre original, que es el que crea el hijo, y el hijo a su vez lo que hace es que no produce Entonces, para sí mismo según su propia voluntad, ¿sí? Una copia de sí mismo, no. Él lo que hace a partir de ahora es fragmentarse en reflejos de sí mismo, que son los hermanos. Entonces, eso es lo que está mitosis, produciendo, ¿no? todo lo que se está refiriendo. ¿Cómo? Mitosis. Mitosis, claro. Una Entonces, lo que mitosis hace. Muy bien. se produce es una mitosis, pero de sí mismo. Entonces, el De sí hijo, mismo. todos nosotros somos el hijo, por eso cuando dice, y el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo, como traducen, que envió a su hijo, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cuál hijo? Si todos somos hijos, es que ahí está el dilema, todos somos hijos porque todos somos una permanente mitosis dentro del cascarón, ¿sí? Del cascarón de la conciencia que todos somos, tú y yo, todos hacemos parte, somos un todo. Pero cuando te acercas y lo quieres mirar de cerca, parece que somos diferentes células y todos se van replicando. Lo vemos en la genética, con la creación de cuerpos, que son réplicadas gracias a la información de la sangre. Todos somos copias. Todos los Sí, cuerpos son copias. Lo mismo el alma. ¿Sí? Todas las almas son, digamos que las células espirituales, por así llamarlo, de la conciencia. Todos son copias y copias y copias y copias. Las almas no son, esta tiene esta cara, esta tiene la otra, porque no están en el nivel de la silueta, digamos. Pero el cuerpo sí. Como el cuerpo está en este nivel de la apariencia, entonces toma una forma según los estándares de la mente, que es la que crea una proyección. Pero en el ámbito de la conciencia, es conciencia, no tiene una forma. Por eso se habla de la imagen, se habla de la semejanza, porque en el nivel de la forma las cosas tienen apariencia, tienen colores, ¿sí? Pero los colores dependen de la luz. Si no hay luz, no hay colores. sí. Y es que la semana pasada yo utilizaba el concepto que entonces, o la antepasada, utilizaba el término, entonces esto es como enrollar y desenrollar. Y yo creo que no sé si todavía me entendiste a qué quise decir con eso. Y tal vez con esta exposición y conclusión que hago ahora, algo se puede dar a entender. Eh, el otro día veía una frase que la he escuchado en varias ocasiones y la he visto en varias ocasiones, esta frase de decir que eh, cuando entiendas realmente que Dios y Satanás son el mismo, entonces habrás avanzado en tu camino a espiritualidad, algo así. Siempre está esta idea de entender que Dios y Satanás es lo mismo. Y al final suena como que, o sea, una mente tradicional esto le va a golpear enormemente y quizás no pueda entender qué es lo que la frase
dentro de sí está diciendo qué es lo que contiene la frase. Y a manera de conclusión voy a tratar de responder también esa frase con lo que venimos platicando. Siempre nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿qué había en ese mundo primigenio? Y si el Padre se reflejó y empezó a derivar todo esto, y si el Padre siempre fue, y si el Uno siempre fue, y todo estaba en Él y Él es todo. Entonces, ¿qué hacía dentro de Él? Entonces el Padre tiene emociones, sentimientos o no tiene. Y es aquí donde cuando tú venías hablando yo venía pensando, bueno, es como me venían dos imágenes, un automóvil y un bebé que ya sea la semilla o el bebé formado. Primero pensando en un automóvil, ¿verdad? Ya terminado. Dentro del automóvil ya está todo en sí, ya está fabricado, ya está todo, pero es decir, ya está las velocidades, está el desarrollo, la potencia, están el frenos para detenerse, todos los sensores que van a indicar esto y lo otro, ahí está. Pero mientras el automóvil está apagado, la pregunta es, ¿el automóvil apagado tiene todo eso o no tiene todo eso? No, pues depende. Depende. No, ¿lo tiene o no lo tiene? No, pues dentro de sí está integrado todo. Pero mientras el automóvil no ande, no se van a expresar cada cosa. E incluso andando, no se va a expresar cada cosa o manifestar cada cosa si no es el tiempo de utilizarlo. Yo no voy a utilizar retroceso si no necesito utilizarlo. Hasta que necesite retroceso, voy a ver que el carro retrocede. Pero si yo siempre ando para enfrente, no voy a ver que el carro retrocede nunca. Nunca utilicé el retroceso. Si yo de repente estoy en un lugar donde no existe nada más que una pista solo y yo solo voy a andar, quizás nunca utilice el freno mientras no lo requiera. Entonces pensaba en esto, es decir, todo está integrado, pero hasta que se hace necesario utilizarlo, pues aparece lo que tiene que aparecer. Igual con un niño, un bebé. Se habla de que están en el vientre, los niños ya reciben emociones, esto y lo otro, pero realmente el niño en ese momento estará pensando, estará culubrando, generando ideas, estructurando. No, pero el niño es capaz de estructurar ideas. Sí, pero tiene que desarrollarse para que estructure las ideas de lo que hoy pues vemos ya manifiesto en un niño. Y mientras va creciendo, pues va dándole mayor forma a las ideas. Pero entonces el niño ya podía estructurar ideas o no podía estructurar ideas. Ya tenía en sí la capacidad de estructurar ideas o no la tenía. No, ya estaba en él. Entonces, digo yo, pues, en eso que el Padre lo es todo y lo tiene todo, siempre va a quedar una duda. ¿Cómo se manifestaba o cómo él vivía? Porque aquí sería la pregunta del millón. ¿Cómo él vivía dentro de sí mismo todo? ¿Cómo él vivía? Porque decir, ¿tenía emociones o no tenía emociones? Pues desde el momento que nosotros expresamos emociones y que existen emociones y que todo vino de él, ¿sí? Y que si el hijo vino de él, pues es porque está el paquete dentro. Solo que, obviamente, no podemos decir que si las usaba en ese momento primigenio, porque obviamente con quién las iba a usar, pero no quiere decir que no estaban presentes. O sea, ese tipo de cosas son las que vengo yo como concluyendo que en realidad, hablando del principio de que hasta no entender que Dios y Satanás son lo mismo, eso lo que quiere decir es que dentro de la plenitud de todo, todo está integrado, pero no es que la maldad sea parte de, pero la maldad es una expresión de el desarrollo. Es decir, no es que sea, pero se expresa como parte del desarrollo. Como decir, bueno, a ver, los frenos están dentro del automóvil, pero se van a usar hasta que se tengan que usar. O decirlo de otra manera, para poder comprender este concepto que decía de la maldad, que sí está. Es decir, la maldad es la expresión de decirlo así, de la cosecha o del causa y efecto de hacer algo de manera errada. El errar en algo produce eso, pero no es que sea, sino que produce porque lo hiciste equivocado. Pero entonces la maldad estaba en ti,
es que lo hiciste equivocado y se produce. ¿Sí me explico? Las cosas en sí, en esa plenitud, todo está, pero se va manifestando en el escenario que tiene que manifestarse, según las situaciones que deban de manifestarse. Y en ese sentido, es donde yo decía que esto es como enrollar y desenrollar. Yo tengo el rollo enrolladito y se va desenrollando, desenrollando. Y eso es lo que yo quería entender, que al final todo esto es entender que de algo que estaba todo contenido, se ha ido manifestando en los niveles que tiene que manifestarse. Y a eso llamo yo el desenrollar, algo que estaba comprimido como la semilla. En la semilla está todo, pero se va desarrollando. Pero ¿qué pasa dentro de la semilla? ¿Qué pasa dentro del bebé? Entonces, cuando se va formando, va sintiendo, en qué nivel va sintiendo, en qué nivel no va sintiendo, en qué nivel las emociones le afectan. De seguro que hay un nivel donde no, todavía, en cierta manera. Hay otro nivel donde más. Sí me explico, pero todo depende del tiempo que se va desarrollando, en el espacio que se va desarrollando. Y es aquí donde entonces podemos concluir que al final todas estas, bueno, y vendrían más preguntas, pero en términos generales, concluir eso, que al final decir que todo estaba en él es porque todo estaba en él, y lo que ha pasado es que en el despliegue de todo esto, que llamamos desde esos momentos o de esos principios, donde él solo era el uno y estaba contenido todo, pues ahí estaba contenido todo. La pregunta del millón, ¿cómo él experimentaba todo en esa contención del todo? Pues en esa respuesta no sé si existe un alma capaz de entenderla, porque sería realmente sentir lo que él sentía o que vivía o que estaba en todo eso. No lo sé. No sé, mi cabeza va a explotar si quiere, ¿cómo se llama? Tratar de comprender eso. Así, a grosso modo, entiendo todo esto, Frederick. ¿Hay algo de coherencia en lo que expongo? Sí, sí, lo entiendo. La cuestión es esta. La emoción, ¿sí? O emotion es poner algo en movimiento, ¿sí? Y la E en griego es como cuando sacas algo, igual que como si dijeses expresar, o sea, va hacia afuera, ¿sí? La cuestión es esta, lo que el uno hace es primero reflejarse a sí mismo y lo que hace es producir junto con su propia imagen, no hacia un exterior, porque entonces estaríamos diciendo que esto lo que hay aquí, si fuese todo, entonces ¿qué es lo que hay aquí? Pero si es todo, no puede haber nada fuera de él, por tanto no habría una expresión, sino una impresión. ¿Sí? Lo que hace entonces es desarrollarse dentro de su propia realidad. Por eso, dentro de la forma en la que nosotros a veces ejemplificamos las cosas, decimos arriba el cielo, ¿sí? Porque ubicamos las cosas dentro del espacio y el tiempo en arriba y abajo. Y de ahí viene de la antigüedad, que siempre que se hablaba del cielo se apuntaba hacia arriba y hablaban de infierno y apuntaban hacia abajo, ¿no? Entonces es algo muy común. Sin embargo, si tú estuvieses abajo, ¿dónde estaría más abajo? Y si estuvieses arriba, ¿dónde estaría más arriba? ¿Arriba dónde? Si no hay un arriba, o sea, tendría que ser que viésemos todo desde un punto de vista lineal vertical, pero el universo no tiene, este es arriba y este es abajo, va a depender de la gravedad. Entonces, es una forma también digamos, de percepción, ¿no? Una emoción, ¿sí? Es un sentimiento que viene como resultado de una idea o una creencia. Por ejemplo, tú estabas mencionando al bebé, ¿no? Tienes el bebé y él expresa una emoción con base a una necesidad, ¿sí? A un sentimiento, a una preocupación, algo. Son cosas que son inherentes en él en el momento en que ha nacido. Cuando es embrión, en realidad, deberíamos pensar que hay en su cabeza, pero siempre hay algo anterior, en sus genes, en alguna impronta emocional que está recibiendo de su madre. Pero si nos vamos a aquel que está en un estado neutro, ¿qué tiene que expresar? Sino más bien todo ya está dentro de él, está en un estado de quietud. Si estás en un estado de quietud, es lo mismo que cuando
tratas de analizar las cosas que te ocurren en tu vida o que ocurren en tu cuerpo, son el resultado de una emoción, o sea, de una expresión, o sea, algo que se imprime desde el mundo mental hacia la mente y de la mente hacia el cuerpo, o del mundo mental, sí, hacia fuera de ti, ¿no? Hacia las otras secciones. Entonces, esa emoción es la que produce una impresión, una impronta. Si estás en un estado de quietud, en un estado completamente neutro, de no reacción, ¿sí? De no acción, de no intervención, o sea, no hay acción, o sea, no hay actividad, simplemente estás neutro. De hecho, los músculos ni siquiera se sienten, ni siquiera reciben una carga energética, emocional. Entonces, no hay algo que tenga que ocurrir necesariamente, simplemente eres como un observador que pone su corazón a un lado, no siente emociones, simplemente analiza las cosas. Por tanto, la emoción es característica de nosotros dentro de la ilusión, ¿sí? Como una cuestión de un sentimiento Como una que, expresión, una manifestación, etcétera. sí, pero cuando tú estás en un estado completamente neutro no tienes expresión. Es como si dijeses también, el mar tiene emoción o el fuego tiene emoción, ellos simplemente están en un estado de neutral Por, completamente, de por eso, neutralidad. fíjate que por eso entiendo ahora, bueno, no sé, sí, y no dudo que habrá una figura de lo que voy a decir ahora, pero esto que venimos platicando me hace como comprender un poquito mejor desde otra perspectiva por qué se utiliza mucho el concepto de piedra, ¿verdad? Jesús lo utilizó mucho, y en el Antiguo Testamento piedras, 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 porque es que la piedra representa esa quietud. La piedra dentro de sí, todo está pasando dentro de ella, o sea, es decir, la piedra no está realmente en una inacción, por eso muchos dicen es que nada está quieto en el universo, nada, nada está inamovible. Sin embargo, al observarla de afuera, lo que vemos es una piedra, un estado de quietud, de reposo, de inacción, pero dentro de la piedra, ¿qué es lo que hay? Una revolución atómica, pero la piedra está quieta, pero todo está dentro de ella, pero está quieta, pero todo se está moviendo dentro de ella, pero en Incluso el equilibrio. cristal. Tú miras Exacto, muchos de los cristales y en realidad están en proceso evolutivo, de crecimiento. Las piedras de sal, si tú le das tiempo al tiempo, vas a ver que se va haciendo más grande. Y tú dices cómo se está, si no se reproduce. Pero la sal, se va multiplicando y se va extendiendo. A nivel molecular, ella va creciendo, se va extendiendo. Los cuarzos, los cristales, todos ellos en cierto estado en el que ellos están naturalmente. ¿Y de dónde surgen ellos? Sí, a través de la compresión, y ellos se van extendiendo. Entonces, todo en realidad, así como dices, está en un proceso de movimiento. Y la piedra misma puede que sí dure mucho tiempo aparentemente en no movimiento, pero de un modo u otro, o sea, todas las cosas están en desarrollo. El propio metal, tú ves que un metal está inerte y dices, el metal está quieto, pero el metal está también siendo modificado. Tú miras ese mismo metal 100 años después y ya no existe, o está completamente oxidado o deteriorado, se correcto, va o hecho, descomponiendo. o pulverizado. Ahora, claro, por la oxidación y muchas veces se va pulverizando, ¿no? Ahora, ya para cierre, eh, otra de las cosas que también venía meditando con todo esto que venías conversando es muchas veces la idea de los diferentes vehículos o cosas que se nos dan para experimentar la dimensión o realidad que corresponde. Y es decir, siempre usamos el vehículo que se nos da o que necesitamos, pero es que realmente la verdadera frase, la más exacta, ni siquiera sería se nos da o nos ponemos, sino que más bien sacamos, porque vamos a lo mismo. Es decir, si hablamos de un cuerpo emotion, un cuerpo emocional, no es algo que se nos dio, es algo que ya está. Solo lo expresamos, solo lo usamos. Entonces, en términos generales, no hay nada externo. No es que se nos dio, se nos otorgó, sino que ya estaba dentro de nosotros y solo se expresa para el escenario que es necesario. Por eso, nuevamente, ese concepto donde todos muchos dicen o el regresar o esto no es o sea, las experiencias es algo de sacar de adentro. Todo esto es sacarlo porque son cosas que ya están dentro de lo que tú dices. Todo está desarrollándose dentro
de donde se está desarrollando. Nada fuera, nada es externo. Todo viene ya implícito de lo que realmente somos. O sea, entender estas cosas son maravillosas, realmente preciosas, porque nuevamente el enfoque todo va a ir a adentro, a ya está, a entender tantas frases bonitas como eso ya está, hay que manifestarlo, porque es que ya está, o sea, no hay nada que no esté, no hay nada que sea que no esté, todo ya está, todo ya es, solo hay que manifestarlo, para bien o para mal, pero todo ya está, todo ya es. Y qué lindo entender lo de la piedra, viendo a Jesús como esa piedra, como ejemplo de lo que decimos, esa quietud, y es que es llegar a ese estado de equilibrio, de quietud, lo que estamos buscando. Es una inacción en acción, es decir, llegar a un equilibrio donde tu acción es buscar el equilibrio para que no exista la reacción. Qué hermoso. Es que todas estas cosas van a hacer siempre lo mismo. Todas las palabras, no es que está mal utilizar la una con la otra, no es que está mal decir sacar o decir poner. Viene siendo lo mismo todo dependiendo realmente de dónde lo estás hablando, pero lo esencial de todo esto, entender que todo ya es, ya está y siempre ha estado. Y lo que estamos haciendo es, vamos a lo mismo, experimentando, sacando para equilibrar. Precioso. Y con esto vamos a continuar el programa mañana para ya entrar entonces en lo que tiene que ver con el deshacimiento del ego, que en pocas palabras utilizaríamos también el concepto de equilibrar. Bien, Frederick, algo para el cierre, si quieres comentar algo de lo que dije o decir, bueno, estuvo bien, pero me gustaría añadir esto o estás satisfecho con la conclusión que di, adelante, cierra. Bueno, sí me parece que es bastante correcto lo que estabas comentando y ejemplificando, así que no tengo más que agregar. Ok, perfecto. Entonces, siendo así, el día de mañana vamos a continuar y ya entrar en estos elementos que les digo que ya son propiamente del tema que nos convocó en esta serie, que es el deshacimiento del ego, es ya entender un poquito más de los conceptos de mente, en este caso, de la mente como tal, que es la que tenemos que sanar, o ese pensamiento de la mente que se desarrolló como parte de esta experiencia, que es el que tenemos que sanar. Y también conciliarnos con él en el sentido de no satanizarlo, porque tuvo su propósito. Y esto es lo que mañana vamos a interiorizar a mayor profundidad. Gracias por acompañarnos. Esto fue Fe Ocultas. Gracias a Frederick también por ser parte nuevamente de esta serie de programas. A usted por estar con nosotros. Solo me resta entonces agradecerle nuevamente y esperarlo el día de mañana, que lo vamos a hacer, bueno, en primera instancia, bueno, si quiero lo vemos ahorita. Mañana siempre, ¿te parece 9 de la noche, 2 de la tarde de Honduras? Sí. Ok, quedemos así entonces, ¿verdad? Cualquier cambio, ahí me avisas si es que existe alguno. Por mi parte, buenas tardes. Chao. Bendiciones. Ve oculta. Ve oculta.